Bienvenidos a Relatos de Terror de Revista Profanos. Antes de iniciar es necesario advertir que las personas que son fácilmente impresionables es mejor que no continúen, pues varias de las historias que contaremos están basadas en hechos reales. El mundo del misterio y lo paranormal no es para cualquiera, solo para los que están dispuestos a mirar la oscuridad. La siguiente historia proviene del sureste mexicano, que nos recuerda que la oscuridad está repleta de seres que esperan la oportunidad de hacernos daño, aunque no exista ninguna razón para ello. Apoya y suscríbete a este podcast en YouTube o Spotify y espera un capítulo nuevo cada sábado. Lo que voy a contarles pasó hace unos años, una noche que aún recuerdo con el cuerpo helado. Soy campesino de un pueblo pequeño, escondido entre los cerros de Chiapas. Esa noche regresaba tarde de la milpa. Me había entretenido más de la cuenta limpiando los surcos, y cuando por fin terminé, el sol ya se había ido detrás de los montes. El camino de regreso era largo y solitario, apenas un sendero entre los árboles y los matorrales. No había más luz que la de la luna, redonda, grande, alumbrando lo justo para que pudiera ver mis pasos. El viento soplaba lento, haciendo crujir las hojas secas, y de vez en cuando se escuchaba el canto de un grillo o el aleteo de algún murciélago que pasaba cerca. Caminaba rápido, con el machete colgado a un lado, cuando la vi. A lo lejos, parada justo en medio del camino, había una mujer. Vestía un rebozo oscuro que le cubría casi todo el rostro y una falda larga que rozaba la tierra. Al principio pensé que era alguna señora del pueblo que quizá también volvía tarde de visitar a alguien o de vender algo al pueblo vecino. Iba hablando bajito, como si rezara. Me detuve un momento, tratando de escuchar bien. Era una voz muy suave, casi un susurro. No se entendía lo que decía, pero el tono era como el de alguien que llora. Seguí caminando, acercándome con cuidado. Entre más me acercaba, más claro escuchaba su rezo. Era el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero lo decía despacio, arrastrando las palabras con una voz quebrada. En cada frase se le escapaba un sollozo. Cuando estuve a unos pocos pasos, me quedé inmóvil. Podía escucharla claramente, y sí, lloraba. Lloraba quedito, como una persona que no quiere que nadie la vea sufrir. Sentí algo en el pecho, una mezcla de lástima y de miedo. Le hablé con respeto, como uno le habla a una anciana. Buenas noches, doña. ¿Le pasa algo? ¿Puedo ayudarla en algo? Ella dejó de rezar. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los grillos callaron. Sentí el aire helado recorrerme el cuello. Entonces levantó la cabeza. No sé si fue la luz de la luna o si en verdad vi lo que vi, pero su rostro cambió. La piel se estiró como si algo debajo la empujara, y los ojos, antes escondidos bajo el rebozo, brillaron de un blanco pálido, sin pupilas. Abrió la boca y con una voz que no parecía humana me gritó: «Sin pecado concebida, sin pecado concebida». Su grito fue tan fuerte y tan agudo que sentí que me partía los oídos. Dio un paso hacia mí, temblando, y repitió cada vez más alto: «Sin pecado concebida, sin pecado concebida». Eché a correr. No pensé en nada, solo corrí. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Mientras me alejaba, quise mirar de reojo para ver si ella seguía ahí, y ojalá no lo hubiera hecho. Detrás de donde había estado la mujer había algo más, una silueta enorme, negra, con alas extendidas. No supe si eran alas de pájaro, de murciélago o de qué cosa, pero se movían despacio,
como si flotara sobre la tierra. Y lo peor es que me estaba mirando. Seguí corriendo sin dirección, sin sentir los pies. Me metí por entre los matorrales, tropecé, me levanté, caí otra vez. El camino desapareció y solo veía sombras, troncos torcidos, la luz blanca de la luna filtrándose entre los árboles. No sé cuánto tiempo corrí. Cuando por fin llegué al lindero de mi rancho, el gallo ya cantaba, anunciando la madrugada. Cerré la puerta con tranca, me tiré al suelo y me quedé ahí, temblando, sin poder decir una sola palabra. Pasaron días antes de que volviera a salir al campo. Nadie me creyó del todo, claro. Dijeron que seguramente me había cruzado con una loca del monte, una de esas almas en pena que se aparecen a los que trabajan de noche. Pero yo sé lo que vi. No era una mujer, no era humana. A veces, cuando el cielo está despejado y la luna brilla igual que aquella noche, vuelvo a escuchar el eco de su voz en el camino, su rezo, sus sollozos y luego el grito que me hiela la sangre, sin pecado concebida, y siento que, donde quiera que esté, me sigue buscando. La curiosidad es la peor consejera de cualquier persona. Las entidades que no logran trascender y quedan atrapadas en este mundo requieren respeto. Si no, siempre estarán dispuestas a exigirlo. Atrévete a contarnos tus historias en los comentarios. Nos gustaría escucharlas. No sé si alguna vez les ha pasado que un lugar los observa, que, aunque esté en ruinas, aunque parezca vacío, hay algo en su interior que sigue vivo. Yo lo experimenté en una antigua casona del centro de Puebla, y lo que viví ahí me persigue todavía. Todo comenzó cuando unos amigos me retaron a pasar una noche dentro. Ellos conocían bien mi fascinación por las leyendas y los sitios abandonados, y sabían que me obsesionaba la historia de esa casona del siglo XIX, donde una pareja de antiguos dueños murió en circunstancias trágicas. La gente dice que en las noches se escuchan los pasos de un perro enorme rondando la casa, un guardián que cuida a sus dueños, aunque estén muertos. Yo pensé que eran cuentos para espantar curiosos, así que acepté el reto. Llegamos al lugar un viernes por la noche, con linternas, una grabadora de audio y un termo de café. Desde fuera, la casa se veía como cualquier casona antigua, balcones de hierro forjado, muros desgastados y un portón que crujió cuando lo empujamos. Pero lo primero que nos incomodó fue el silencio absoluto. A pesar de estar en el centro histórico, no escuchábamos ni coches ni voces, como si esa calle entera hubiera sido tragada por la casa. Adentro, el aire olía a humedad y polvo viejo. Nuestros pasos resonaban demasiado fuerte en el piso de madera. Grabé mi primera impresión en la grabadora con voz temblorosa. Estamos dentro. Todo está oscuro, pero juro que siento que alguien nos mira desde arriba. Decidimos recorrer los cuartos de la planta baja. Había muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos y puertas que se abrían con dificultad. Cada rincón parecía susurrar historias que no debíamos conocer. Al llegar al vestíbulo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. En lo alto de la escalera, entre sombras, me pareció ver el brillo de dos ojos amarillos. Pensé que era un reflejo de la linterna, pero cuando apunté directo, ya no había nada. Mis amigos bromeaban para aliviar la tensión,
pero se notaba que estaban igual de nerviosos. Nos sentamos en un sillón para tranquilizarnos y entonces el silencio se quebró con un sonido que jamás olvidaré: el rascar de uñas sobre madera. Era lento, pesado, como si un animal enorme caminara por el pasillo. Respiramos hondo y subimos las escaleras juntos. Cada peldaño crujía bajo nuestro peso y el ruido de las garras se escuchaba más cerca, como si nos acompañara en paralelo. Cuando llegamos al segundo piso, el olor cambió, un hedor metálico, como de sangre vieja. Y ahí, al fondo del pasillo, distinguimos la silueta de un perro inmenso, de lomo arqueado y pelaje oscuro. Lo más extraño era que no tenía rostro, solo un hueco negro donde deberían estar sus ojos y hocico. El animal nos observaba sin ojos, inmóvil. No podíamos movernos, hasta que de pronto corrió hacia nosotros. Cerramos los ojos y esperamos sentir el impacto, pero solo escuchamos un gruñido retumbante en la cabeza. Cuando los abrimos, el perro ya no estaba. Bajamos corriendo, con las linternas temblando en nuestras manos. Al llegar al vestíbulo, escuchamos algo peor: voces, una pareja discutiendo en susurros. Reconocimos palabras sueltas: herencia, muerte, no confiar. Entonces comprendimos: eran los antiguos dueños repitiendo la tragedia que los condenó. Lo que pasó después me cuesta trabajo contarlo, pero debo hacerlo. Sentimos una fuerza que nos jalaba hacia el comedor. La linterna iluminó la mesa y vimos dos figuras sentadas, casi transparentes, con rostros pálidos y vacíos. Frente a ellos, el perro sin cara, y los tres voltearon al mismo tiempo hacia nosotros. No gritamos, no podíamos, solo escuchábamos un zumbido en los oídos, como si nuestro cerebro estuviera a punto de estallar. Tomamos la grabadora y corrimos hacia la puerta, pero antes de salir sentí un mordisco en el tobillo. Me caí, la linterna rodó lejos y quedé a oscuras. En medio de la negrura, una respiración caliente y fétida me rozó la cara. Logré arrastrarme hasta afuera, jadeando, seguido de mis amigos. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe tan fuerte que retumbó en toda la calle. Cuando revisé mi tobillo, no había herida, pero sí marcas de garras, como quemaduras. Desde esa noche no hemos vuelto, pero aún tengo la grabación. Si la escuchan con audífonos, podrán oír nuestros pasos, nuestras voces temblando y al fondo el gruñido de un perro que no existe en este mundo. Y a veces, cuando pongo la grabadora en mi cuarto por las noches sin que la encienda, aparece un nuevo fragmento, ese gruñido otra vez, más cercano, como si hubiera logrado seguirme hasta mi casa. El siguiente relato nos habla de recuerdos infantiles, en la edad que uno está dispuesto a correr riesgos. Sin embargo, la niñez no es escudo para la presencia de la oscuridad que emana del más allá. Un juego y un vaticinio fue suficiente para que se presentara el miedo. Me llamo Jonathan y tenía 11 años la primera vez que jugué a la Ouija. Fue en casa de mi tía Marisol, madre de mis 5 primos con los que solía pasar las vacaciones. Ellos vivían en una casa amplia, de techos altos y un patio enorme donde corríamos hasta agotarnos. Una de esas noches, aburridos después de cenar, mi primo mayor encontró la tabla guardada en un cajón del mueble de la sala. «Es de mamá», dijo orgulloso, como si se tratara de un tesoro. Yo no entendía qué hacía una ouija en esa casa, pero todos, entre nervios y risas, nos animamos a jugar.
Éramos 6, mis 5 primos y yo. No recuerdo quién puso primero la tabla sobre la mesa del comedor, pero sí recuerdo la tensión que se creó al instante. La luz era tenue, apenas la de un foco viejo, y afuera el viento golpeaba los árboles. Todos fingíamos valentía, pero en realidad temblábamos por dentro. Nos acomodamos alrededor de la mesa y pusimos los dedos sobre la copa invertida que serviría como indicador. Al principio nadie quería hablar. Nos mirábamos unos a otros, esperando que alguien se atreviera a hacer la primera pregunta. Fue entonces cuando Juan, el más bromista de mis primos, rompió el silencio con una broma menospreciando a la ouija. Todos reímos, más por nervios que por el chiste. Juan era así, siempre impertinente, siempre queriendo llamar la atención. Pero lo que más me molestó fue que, después de un par de intentos fallidos, levantó la tabla con brusquedad y la tiró al piso como si no valiera nada. Diciendo esta cosa no sirve, y riendo le pedimos que dejara de hacer tonterías, que se tomara el juego en serio, pero él solo seguía riendo. Su mamá lo llamó desde la cocina, y él, aún burlándose, se marchó. Nos quedamos los demás en silencio, mirándonos con cierta complicidad, y entonces ocurrió, no sé por qué, pero yo tomé la ouija con cuidado, la volví a poner sobre la mesa y pregunté con voz baja si había alguien más con nosotros, y la respuesta fue un sí que me heló la sangre. Nadie dijo nada. Todos nos quedamos inmóviles, esperando que alguno confesara haber empujado la copa, pero no fue así. Uno de mis primos, más valiente que yo, preguntó de golpe: ¿quién de los 5 va a morir primero? Nunca olvidaré cómo la copa se deslizó con firmeza, deletreando el nombre de Juan. El aire se volvió más pesado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Otro de mis primos, incrédulo, casi retando a la tabla, preguntó: ¿y cuándo será? La copa giró en círculos un par de veces y luego marcó 22. El silencio fue absoluto. Yo apenas podía respirar. Teníamos 11 años. Eso significaba que en 11 años, a los 22, Juan moriría. ¿Y cómo va a morir?, se atrevió a preguntar el mismo primo, con la voz temblorosa. La respuesta fue clara y cruel. Nadando en un río, soltamos la copa al mismo tiempo, como si quemara. De inmediato guardamos la tabla en su cajón original. Nadie dijo nada durante un buen rato, hasta que uno de mis primos, con voz miedosa, dijo: hay que contarle a Juan. Y así lo hicimos. Cuando regresó, entre risas nerviosas, le dijimos lo que la tabla había revelado. Él nos escuchó, se rió con ganas y dijo, burlándose como siempre: entonces no me voy a morir nunca, porque yo no sé nadar ni pienso aprender, así que no habrá río que me mate. Nosotros fingimos reír también, pero en el fondo estábamos aterrados. Pasaron los años, todos crecimos, cada uno tomó su camino. La anécdota de la ouija quedó como una broma de infancia, algo que recordábamos de vez en cuando, aunque nunca sin un escalofrío. Juan siguió siendo el mismo, fiestero, imprudente, siempre burlándose de todo. Y entonces, un día, recibí la noticia. Tenía 22 años cuando sonó mi celular con la llamada de otro primo. Me dijo que Juan había tenido un accidente de auto en Coatzacoalcos. El coche había perdido el control, se había salido del camino y terminó en un río. Juan salió del vehículo y, desesperado, intentó nadar para alcanzar la orilla. Nunca lo logró. Murió ahogado. Sentí un golpe seco en la cabeza, como si todos los recuerdos de aquella noche hubieran regresado al mismo tiempo. Las palabras de la tabla, las risas nerviosas, la burla de Juan diciendo que nunca aprendería a nadar. Todo cobró sentido en un instante. Me quedé helado,
con el teléfono en la mano sin saber qué responder. No podía creerlo, pero ahí estaba la realidad. La Ouija lo había dicho, lo predijo 11 años antes, palabra por palabra. El norte de México también es rico en relatos. En sus grandes desiertos y montañas se esconden seres que buscan contactar con los vivos, tocarlos, quién sabe con qué intenciones. Casi siempre es la misma reacción de las personas: correr por sus vidas. Lo que voy a contarles no es una historia inventada ni una de esas leyendas que escuchas de alguien que conoció al primo de un amigo. Esto me pasó a mí y todavía me tiemblan las manos al recordarlo. Desde niño crecí escuchando las historias del Cerro de la Silla, esa enorme montaña de Monterrey que todos vemos cada día, pero al que pocos se atreven a caminar de noche. Mi abuela siempre decía que, entre sus veredas, aparecía una mujer que lloraba buscando a su hijo perdido. Si alguna vez la ves, me advertía, no contestes ni le ofrezcas ayuda, porque no es de este mundo. Yo nunca le creí del todo, hasta que una noche, hace apenas 3 años, tuve que comprobarlo por mí mismo. Era septiembre y hacía un calor húmedo, de esos que solo aquí conocemos. Unos amigos y yo habíamos subido de día por una de las veredas del cerro, buscando despejarnos de la rutina. Cuando cayó la tarde, ellos decidieron bajar rápido. Yo me retrasé porque quería tomar unas fotos del atardecer sobre la ciudad. El cielo estaba anaranjado y el viento soplaba fuerte. Para cuando recogí mis cosas, ya la oscuridad me rodeaba y, lo confieso, no calculé lo difícil que sería bajar solo. Encendí la linterna de mi celular y empecé a descender. El sonido de los grillos me acompañaba y en ciertos momentos escuchaba crujidos de ramas. Al principio pensé que serían animales, pero con cada paso sentía que alguien caminaba detrás de mí. En un recodo del sendero escuché claramente una voz femenina que me susurró: «Ayúdame». Me paralicé. El aire se volvió denso, como si el calor se hubiera transformado en un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Giré la linterna hacia atrás y allí, entre los matorrales, distinguí una figura. Era una mujer vestida con un traje antiguo, como de principios del siglo pasado. Falda larga, blusa blanca de manga ancha, cabello recogido en un chongo deshecho. No parecía caminar, más bien se deslizaba. Su piel era muy pálida, casi traslúcida, y sus ojos brillaban con un resplandor que no reflejaba la luz de mi lámpara. «¿Quién anda ahí?», pregunté con voz quebrada, aunque por dentro me repetía la advertencia de mi abuela: «Si la ves, no contestes». La mujer extendió la mano hacia mí. Noté que sus dedos eran largos y huesudos, casi como ramas secas, y volvió a hablar. «¿Has visto a mi hijo? Se perdió en el río». Recordé entonces que, según los relatos regiomontanos, hace más de 100 años, una madre desesperada se adentró al cerro buscando a su hijo que se había ahogado en el río Santa Catarina tras una tormenta. Dicen que nunca lo encontró y que murió vagando en la montaña. Desde entonces, su espíritu aparece para pedir ayuda. Yo conocía esa historia, pero nunca pensé escucharla salir de labios de una aparición. La mujer dio un paso, o mejor dicho, se acercó flotando, y un olor penetrante, como de tierra húmeda y flores marchitas, llenó el aire. En ese instante, el celular se me apagó sin razón, dejándome en completa oscuridad.
Sentí que algo helado me rozaba el brazo, como si hubiera pasado su mano sobre mí. Mi corazón latía con tal fuerza que juraba que ella podía escucharlo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero recordé el rosario que mi madre me había dado y que aún cargaba en la mochila. Lo apreté con la mano y sin pensarlo empecé a correr cuesta abajo, sin mirar atrás. Cada paso era un tropiezo, cada sombra parecía perseguirme. Juraría que escuchaba a la mujer gritar mi nombre, aunque nunca se lo dije. El camino parecía interminable. A lo lejos vi las luces de la ciudad y eso me dio valor. Cuando por fin llegué al pie del cerro, me detuve jadeando, con la camiseta empapada de sudor frío. Saqué el celular. Estaba con la batería completa, como si nunca se hubiera apagado. Esa noche no pude dormir. Me temblaban las manos y repasaba una y otra vez lo sucedido. Lo más extraño es que, cuando revisé las fotos que había tomado del atardecer, en una de ellas, justo en el borde, se distinguía una silueta borrosa de mujer de pie entre las piedras. Yo estaba solo en ese momento. Le conté a mi abuela y lo único que hizo fue santiguarse. Me dijo que lo que vi fue real, que esa mujer sigue buscando a su hijo y que tuve suerte de no seguirle el juego. Si hubieras dicho que sí, que lo habías visto, me advirtió, ella te habría llevado con ella y entonces jamás volverías. Desde entonces no he vuelto a subir al cerro de la Silla, al menos no de noche. Cada vez que paso por la avenida y lo veo recortado contra el cielo, siento un escalofrío, porque sé que allá arriba, entre las veredas y la oscuridad, alguien sigue buscando y tarde o temprano encontrará a quien la escuche demasiado. Existen seres que han acompañado a nuestros pueblos desde hace muchos años, siglos enteros. La Llorona es uno de ellos. Donde existen ríos o acumulaciones de agua, siempre estará allí, como un recordatorio de horrores pasados. Con este relato terminamos este capítulo, extendiendo la invitación para el siguiente sábado. Soy de un pueblito al sur de Veracruz. Aquí todos crecimos escuchando historias de la Llorona, que se aparece en las orillas del río, que llora por los hijos que ahogó, que si la escuchas cerca es porque en realidad está lejos, y que si la escuchas lejos ya la tienes encima. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños y que no se fueran a bañar solos en la noche. Pero si les soy sincero, yo nunca fui un buen hombre. Me casé joven, tuve 2 hijos y en lugar de cuidarlos me dediqué a la bebida. Perdía el dinero en las cantinas, llegaba de madrugada y muchas veces levanté la voz contra mi esposa. A mis hijos apenas los miraba y cuando lo hacía era para regañarlos o gritarles por cualquier cosa. Yo era ese padre malo que todos critican a escondidas, aunque lo saluden en la calle. Una madrugada de agosto, salí de la cantina del pueblo con más alcohol en la sangre que vergüenza en la cara. El aire estaba espeso, con esa humedad que pega en la piel y hace que todo huela a tierra mojada. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el camino a mi casa cruzaba por un puente viejo de madera sobre el río. Lo escuché antes de verlo, un lamento largo, desgarrador, como si la noche misma llorara con una voz de mujer. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, el corazón me golpeaba el pecho como queriendo escapar. Pensé que era mi borrachera jugándome una mala pasada, pero el lamento volvió, más cerca. Me detuve en seco. El silencio del monte se quebró con ese grito.
Los grillos dejaron de cantar y hasta el viento se escondió. Al levantar la vista, allí estaba, una silueta blanca, desgreñada, parada justo en medio del puente. Su cabello le cubría el rostro y el vestido parecía hecho de neblina que se movía como si respirara. No caminaba, flotaba apenas a unos centímetros del suelo, y de su boca salió otro lamento tan fuerte que sentí que me atravesaba los huesos. No podía moverme. Quise correr, gritar, santiguarme, pero estaba clavado al suelo como si el miedo me hubiera encadenado, y entonces, entre sollozos, levantó la cabeza y vi su rostro. Era como el de una mujer joven, pero demacrada, con la piel pálida y los ojos negros, profundos, como pozos sin fondo, y en su mirada había algo que me destrozó, reproche. Sentí que me juzgaba, que me veía por dentro, que sabía cada grito, cada lágrima de mis hijos y mi esposa. No me habló con palabras, pero escuché su voz dentro de mí. Me llevé las manos a la cabeza, mareado, y entonces el río rugió con fuerza, como si se desbordara. El puente crujió bajo mis pies y juraría que vi sombras de niños entre el agua, brazos pequeños que se agitaban buscando ayuda. Quise cerrar los ojos, pero la imagen seguía allí, quemándome la mente. La Llorona levantó los brazos hacia el cielo y lanzó un grito tan doloroso que me hizo caer de rodillas. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en la orilla del río, empapado de pies a cabeza. No había nadie alrededor, ni la silueta blanca, ni los niños en el agua, ni el rugido del río. Solo yo, solo y aterrado. Llegué a mi casa temblando. Mi esposa me miró como nunca lo había hecho, no con enojo, sino con una tristeza que me atravesó más que cualquier reproche. Mis hijos estaban dormidos y por primera vez en mi vida me quedé mirándolos horas enteras, pensando en lo que casi había perdido. No sé si la Llorona me castigó, me advirtió o me dio una última oportunidad, pero desde esa noche dejé la bebida. Eso ya hace 15 años. Muchos dirán que fue una alucinación de borracho, que eran mis culpas disfrazadas de leyenda, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché, porque todavía algunas madrugadas, cuando el viento sopla desde el río, vuelvo a oír ese lamento. Con este testimonio concluimos la emisión de hoy, esperando que se suscriban y compartan con sus amigos, visitándonos la próxima emisión de Relatos de Terror de Revista Profanos. Si quieres contarnos alguna experiencia paranormal, no dudes en hacerlo y agrandar este proyecto.